bueno, ya estamos una vez más por aquí. Bienvenido, bienvenida a ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Tu blog, pero también tu canal de YouTube, donde hacemos reseña de cómics, de películas, de series y en menor medida de algún libro. Hace tiempo que no cae ningún libro, pero también de vez en cuando. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues hoy, día de San Patricio, 2023, os traigo un cómic. He estado con este cómic un par de días, Nubes Negras, de Antonio Raya Rosa, guión, dibujo, una historia del pistolerismo en la Barcelona de 1920, de Trilita Ediciones, editado, precisamente publicado en 2020. Bueno, pues comentaros, precisamente porque en teoría se hace 100 años después de la historia que narra aquí. En teoría, y ahora os explicaré por qué digo eso de en teoría. Comentaros, es un cómic que no llega a las 100 páginas, es un cómic que, 94 concretamente, que me ha interesado muchísimo, porque yo como profe de Historia de España, aunque hace 3 años que no la doy, no preparo la BAU de Historia de España hace 3 añitos. Este tema de el 1917, la crisis, los cambios sociales, culturales, políticos, la Barcelona del pistolerismo, siempre es un tema que me ha interesado mucho y a los chavales también. Y siempre he sido un claro defensor, y lo uso yo en mis clases, mis alumnos lo saben, que siempre he sido un claro defensor del cómic, del valor didáctico del cómic para enseñar, para aprender, para, digamos, quedarnos con cosas que quizás en los temarios, en los libros o en las propias explicaciones mías, pues pasan bastante diluido o desapercibido. Entonces, bueno, no conozco muchos cómics, ahora mismo que me pongo, no conozco ningún cómic que trate sobre el pistolerismo de los años 20, sobre la CNT si hay alguno por ahí, sobre el anarquismo en España si hay algún cómic, alguno con más fantasía que otra cosa y no muy acertado, no voy a decir títulos, pero lo tengo en mi biblioteca alguno por ahí un tanto fantasioso, que empiezan muy bien pero después se les va un poquito la pinza. Y este, pues, con esta portada tan de Humphrey Bogart, ¿no?, de detective, de cine negro, ahí con el protagonista Antonio Ruiz con pistola en mano acechando a una posible víctima, me ha gustado. Aún así, tengo que comentar cosas. Creo que es el primer tomo de una trilogía, creo, porque he visto al personaje, después buscando cosillas de él, he visto al personaje en 2 portadas más. Uno, precisamente, que también sigue, creo, los pasos en Barcelona, y otra creo que sigue los pasos, creo, no me hagáis mucho caso, creo que en Cuba. Pero me voy a centrar en este concreto, Y ahora os comentaré. Aquí tenemos a un jornalero andaluz, Antonio Ruiz, en la narrativa, que tiene problemas con el señorito típico del pueblo por una chica. Entonces, bueno, tiene que emigrar a Barcelona y resulta que en Barcelona, lejos de, digamos, buscar la paz o encontrar la paz y establecerse y tal, pues llega una época bastante convulsa, con crisis, con revueltas, con huelga, la canadiense por allí, la gente luchando por sus derechos, etcétera, etcétera. Enfrentamientos contra la Guardia Civil, contra el ejército y tal. Y bueno, su historia se complica un poco más porque, como os digo, pues se mete en el llamado pistolerismo para intentar sobrevivir, para intentar tirar para adelante sin ningún tipo de ideal. En un principio, después ya se dará cuenta de determinadas cosas y bueno, tiene muchísimo de película, de cine negro, con un dibujo muy bueno. A mí me ha encantado el dibujo, me ha gustado muchísimo. Este personaje con los ojos prácticamente cerrados, cara cuadrada y con un peinado con un corte de pelo bastante moderno. Y hace un análisis que podría ser más profundo de lo que es el pistolerismo en esta época. Podría haber sido más profundo, pero se pierde mucho en las 2 historias
amorosas que tiene el personaje. Primero en su Andalucía natal y después con una prostituta en la Barcelona que nos comenta, que nos explica aquí. Bueno, aquí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. El cómic no es un cómic malo, como digo, no es un cómic malo y por eso lo traigo. Si fuese un cómic malo yo no me molestaba en hacer un vídeo, en editarlo, en subirlo y en promocionarlo. O sea, no me molestaría. Pero hay cosas que me han chocado. Veremos. Si se trata de una historia del pistolerismo en la Barcelona de 1920, ¿vale? La canadiense no fue en la década de los 20. Y otras revueltas y otras huelgas y otros hechos que se narran aquí. Entonces ahí patinamos un poco. Pero es que además el final, que es muy radical, termina con la historia del barco Balbuena, creo que se llamaba. El barco Balbuena es nuestro Titanic, ¿vale? Porque fue, pues, Balbuena, no, perdón, Valvanera, como tengo la cabeza, Valvanera, el barco Valvanera. Fue nuestro Titanic particular porque es un barco, creo recordar, escocés, o que hace una compañía escocesa, pasa a España en 1906, ¿vale? Era un barco de pasajeros, era un barco que en su último viaje parte del puerto de Barcelona el 10 de agosto de 1919, y de hecho nuestro personaje se embarca en él y se hunde el 10 de septiembre del mismo año, al mes, ¿vale? Entonces, el trayecto era Barcelona-Canarias, que lo hizo sin ningún tipo de problemas, Canarias-Santiago de Cuba, donde se bajó bastante gente sin ningún tipo de problema, y después iba al puerto de La Habana, pero se desvió y acabó en aguas estadounidenses, hundiéndose muy cerca de la costa de Florida. No muy cerca de La Habana, como dice aquí, sino más bien cerca de la costa de Florida. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que la historia acaba en 1919. No estamos hablando de la década de 1920. Valbuena, digo yo, el Valvanera. Además, es una historia poco conocida, la de este barco. Y claro, te quedas un poco ahí porque yo pensaba que eso, que nos iba a hablar pues, de la Barcelona de 1920 en hacia adelante, pero es que es agosto de 1919 y la historia se corta ahí. ¿Esto quiere decir que el cómic sea malo? No, repito otra vez, el cómic es bueno, el cómic me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho. Además es un cómic didáctico, como siempre digo, me encanta el valor didáctico de esta clase de cómics porque había cosas que yo me acordaba y otras que no, pues me ayuda a buscar, pues sí, pues esto y tal, ¿no? Pero que eso es lo que más me ha llamado la atención, por lo tanto es un cómic perfectamente disfrutable desde la primera hasta la última página. Se lee de un tirón, tiene una historia, una narrativa, como digo, muy de película. De aquí saldría una película o una serie bastante interesante. ¿Y qué queréis que os diga? Yo, desde luego, los siguientes números que haya publicado Antonio Raya Rosa, pues los voy a comprar porque me sigue interesando la historia y quiero saber cómo sigue esto. Porque sé que este no es el final, como os digo. Pero bueno, al final, bueno, pues el extra es muy cortito. Tenéis ahí unos bocetos, ¿vale? Y un poquito de la historia del Valvanera, alias el Valbuena. Y bueno, ahí lo dejo. Nubes Negras, una historia del pistolerismo de la Barcelona 1920. A mí me ha encantado. Si lo lees, si tienes la oportunidad de leerlo, ya me dirás qué os ha parecido.